Hola, querido espectador, te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El reencuentro inesperado. Hola, mi nombre es Diego, tengo 29 años y vivo en un pequeño barrio de las afueras de la ciudad. Trabajo como técnico eléctrico, arreglando instalaciones en casas y negocios. Mi vida es sencilla, silenciosa, y desde hace un año también está marcada por la ausencia de mi esposa, que falleció después de una enfermedad corta pero intensa. Desde entonces, he aprendido a caminar solo, a cocinar para uno, a volver a casa sin escuchar su voz llamándome desde la cocina. Aquel día salí a trabajar más temprano de lo normal. El cielo estaba gris y sentía ese cansancio que no se quita con dormir. Decidí entrar a una cafetería pequeña cerca de la estación para tomar un café antes de mi primer servicio. No esperaba nada especial, solo calor en las manos y unos minutos de calma. Cuando levanté la vista, la vi. María estaba sentada junto a la ventana, con las manos rodeando una taza, mirando la calle como si buscara algo que no llegaba. La reconocí al instante. Era la mejor amiga de mi esposa. La última vez que la había visto fue en el funeral, entre lágrimas y abrazos que no decían nada. Nuestros ojos se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Me acerqué despacio, sin saber si debía saludarla o dar media vuelta. Ella fue la primera en hablar. «Hola, Diego», dijo en voz baja. Nos sentamos frente a frente. Hablamos del clima, del trabajo, de cosas simples, evitando mencionar su nombre. El silencio entre frase y frase pesaba más que cualquier palabra. Entonces María metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de cartón. «Esto era de ella», dijo. «Lo encontré hace unos días entre sus cosas. Pensé que te pertenecía». La abrí con cuidado. Dentro había fotos, cartas dobladas y una pulsera que nunca había visto. Mis manos temblaron. Cada objeto era una parte de una vida que yo creía conocer, pero que ahora se abría de nuevo ante mí. María me miró con tristeza y algo más que no supe reconocer. «Hay cosas que ella nunca te contó», susurró. Salí de la cafetería con la caja apretada contra el pecho, sin saber si lo que llevaba dentro iba a ayudarme a sanar o a romperme otra vez. Episodio 2. Los recuerdos que despiertan sentimientos. Volví a casa con la caja entre las manos como si fuera algo frágil, algo que podía romperse con solo mirarlo. La dejé sobre la mesa y pasé varios minutos de pie, observándola, preguntándome si de verdad estaba listo para abrir lo que mi esposa había dejado atrás. Al final, respiré hondo, levanté la tapa. Las cartas estaban ordenadas por fechas. Algunas tenían mi nombre, otras solo tenían iniciales. Leí las primeras con cuidado. Hablaban de su miedo, de sus sueños, de lo mucho que valoraba la amistad de María. En cada línea sentía su voz, su forma de hablarme cuando quería que yo la escuchara de verdad. Al día siguiente le escribí a María. Le propuse vernos para revisar las cartas juntos. Ella aceptó sin dudar. Nos encontramos en un parque pequeño, cerca del río. Nos sentamos en una banca de madera, con la caja entre nosotros. El viento movía las hojas de los árboles y por un momento todo se sintió tranquilo, casi normal. Leímos en silencio. A veces María sonreía al recordar alguna historia que mi esposa mencionaba en las cartas. Otras veces bajaba la mirada, como si esas palabras le pesaran en el corazón. «Ella estuvo conmigo en los últimos días», me dijo de repente. «Más de lo que tú sabes». La miré, sorprendido. Yo había estado ahí, pero nunca imaginé cuánto espacio había ocupado María en ese tiempo. Me contó cómo se quedaba con mi esposa cuando yo salía a trabajar, cómo la escuchaba hablar de sus miedos, de su amor por mí, y también de su deseo de que yo no me quedara solo. Mientras hablaba, noté algo distinto en su forma de mirarme. Ya no era solo tristeza compartida. Había una cercanía nueva, una conexión que no sabía cómo nombrar. Caminamos por el parque después de terminar de leer. Hablamos de nuestras rutinas, de lo difícil que era volver a casa por las noches, de las cosas pequeñas que más se extrañan cuando alguien se va. En un momento, María se detuvo y me miró a los ojos. «No tienes que cargar con todo esto solo, Diego», dijo. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente solo. Pero esa sensación también me asustó, porque no sabía hasta dónde podía dejarla entrar en mi vida sin traicionar el recuerdo de mi esposa. Nos despedimos con un abrazo largo, más largo de lo necesario. Mientras me alejaba, supe que algo había cambiado entre nosotros, aunque todavía no entendía qué era ni a dónde nos iba a llevar. Episodio 3. La confesión que lo cambia todo. Pasaron varios días desde nuestra última caminata por el parque, pero la presencia de María no se fue de mi cabeza. En el trabajo,
Mientras arreglaba cables y revisaba tableros eléctricos, me descubría pensando en su voz, en la forma en que me había mirado cuando me dijo que no tenía que cargar con todo solo. Me sentía culpable por eso, como si mi corazón estuviera cruzando una línea invisible. Una noche, el cielo se cerró de repente y empezó a llover con fuerza. Estaba regresando a casa cuando vi a María parada bajo un farol, empapada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Frené sin pensarlo y bajé la ventana. ¿Estás bien?, le pregunté. Asintió, pero su expresión decía lo contrario. Se subió al coche en silencio. El sonido de la lluvia contra el parabrisas llenaba el espacio entre nosotros. No hablamos durante varios minutos. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que solo necesitaba caminar, pensar, respirar. Sentí que algo pesado se acumulaba en el aire, algo que estaba a punto de salir. Le ofrecí llevarla a casa. A mitad del camino, me pidió que me detuviera cerca de un puente pequeño sobre el río. Bajamos del coche y nos quedamos ahí, mirando el agua oscura que corría rápido por la lluvia. María respiró hondo. Sus manos temblaban. «Diego, no puedo seguir fingiendo que solo somos dos personas recordando lo mismo», dijo. La miré sin entender. «Siempre te amé en silencio», continuó, «incluso antes de que te casaras con ella». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Entonces me miró a los ojos y dijo las palabras que todavía escucho en mi cabeza. «Eras para mí, pero la elegiste a ella». No supe qué responder. Sentí culpa, sorpresa, tristeza y algo más que no quería aceptar. Pensé en mi esposa, en su sonrisa, en su voz, en la vida que habíamos construido juntos. Pensé también en María, frente a mí, empapada por la lluvia, con el corazón abierto. Di un paso atrás. «No puedo», dije en voz baja. «No ahora». María sintió, como si ya supiera que esa iba a ser mi respuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Regresamos al coche en silencio. La dejé frente a su casa. No me miró al bajar. Solo cerró la puerta y se alejó. Esa noche no pude dormir. La frase se repetía en mi mente una y otra vez. Me preguntaba si acercarme a ella era una traición al pasado o una oportunidad que la vida me estaba poniendo enfrente. Decidí alejarme. Dejé de escribirle, dejé de pasar por los lugares donde sabía que podía encontrarla. Pero cuanto más trataba de huir, más sentía su ausencia, como si ahora también la hubiera perdido a ella. Episodio 4. La distancia y la verdad interior. Los días siguientes fueron los más largos que recuerdo. Volví a mi rutina como si nada hubiera pasado, pero todo a mi alrededor parecía distinto. En el taller, el sonido de las herramientas me resultaba lejano. En casa, el silencio era más pesado que nunca. Cada rincón me hablaba de dos ausencias, no solo de mi esposa, sino ahora también de María. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, que alejarme era una forma de respetar el pasado, de no confundir los recuerdos con el presente. Pero por las noches, cuando apagaba la luz, su voz regresaba a mi mente, clara, firme, honesta. Una tarde encontré algo que había pasado por alto. Estaba ordenando un cajón cuando hallé una carta pequeña, con la letra de mi esposa. No tenía fecha. La abrí con cuidado. En esas líneas me hablaba de María. Decía que confiaba en ella más que en nadie, que había sido su apoyo en los momentos más difíciles. Al final, había una frase que me dejó sin aliento. No te quedes viviendo solo en lo que fue. La vida todavía puede darte algo bueno. Me senté en la cama con la carta en las manos. Por primera vez entendí que seguir adelante no significaba borrar el pasado. Significaba aprender a caminar con el sin que me detuviera. Esa noche salí a caminar sin rumbo. Pasé por calles que solíamos recorrer mi esposa y yo, por la cafetería donde había visto a María después de tanto tiempo, por el parque junto al río. Cada lugar parecía empujarme en una sola dirección. Decidí buscarla. Fui hasta su edificio, pero las luces de su departamento estaban apagadas. Pregunté al portero y me dijo que María estaba empacando, que se mudaría en pocos días a otra ciudad por trabajo para empezar de nuevo. Sentí un golpe en el pecho. La idea de perderla sin haber hablado, sin haber sido honesto, me pesó más que cualquier recuerdo del pasado. Le escribí un mensaje corto, sin pensar demasiado. «Necesito verte. Por favor». Pasaron horas sin respuesta. Me senté en una banca frente al edificio, mirando la puerta cada vez que alguien entraba o salía. Justo cuando estaba a punto de irme, mi teléfono vibró. «Estoy en casa». «Sube». Tomé aire y caminé hacia la entrada. No sabía qué iba a decirle. Solo sabía que no quería seguir huyendo de lo que sentía, ni de lo que la vida todavía podía ofrecerme.
Episodio 5. El comienzo que nace del dolor. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando María abrió la puerta, su departamento estaba lleno de cajas. Había ropa doblada sobre el sofá, libros apilados en el suelo y una maleta junto a la pared. Su vida ya estaba a medio camino de irse. Nos miramos en silencio durante unos segundos. «Pasa», dijo finalmente. Entré y cerró la puerta detrás de mí. El aire estaba cargado de algo que no era solo tristeza, sino también expectativa. Me senté en una de las cajas y pasé las manos por el rostro. «No vine a detenerte», empecé. «Vine a decirte la verdad». María se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados, esperando. Le hablé de la carta de mi esposa, de cómo esas palabras me habían hecho entender que seguir viviendo no era una traición, sino una forma de honrar lo que habíamos sido. Le dije que tenía miedo, que todavía dolía, que algunas noches seguía hablando solo en la oscuridad. Pero también le dije que, desde que ella volvió a mi vida, ya no me sentía vacío. María bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban húmedos. «Yo no quiero ser un reemplazo», dijo. «Nunca quise eso. Solo quería ser alguien con quien pudieras caminar. Si algún día estabas listo». Me acerqué despacio. Me detuve a un paso de ella. «No estás reemplazando a nadie», le respondí. «Estás empezando algo nuevo conmigo». Nos quedamos ahí, tan cerca que podía escuchar su respiración. No nos besamos. No hacía falta. El momento no pedía prisa, pedía calma. María cerró la maleta que estaba junto a la pared. «No me iré mañana», dijo. Le pedí a mi jefe unos días más. Sonreí por primera vez en mucho tiempo sin sentir culpa. Salimos del departamento y caminamos por la calle iluminada por faroles. Hablamos de cosas simples, de planes pequeños, de un café al día siguiente, de una caminata junto al río. No prometimos nada grande. No hicimos juramentos. Solo decidimos seguir caminando juntos, paso a paso, con todo lo que éramos y con todo lo que habíamos perdido. Esa noche entendí que el dolor no desaparece, pero puede transformarse en algo que te empuja hacia adelante. Y por primera vez desde que mi esposa se fue, sentí que mi vida no estaba terminando, sino empezando de una manera diferente. «Ven»,